En estos últimos días he vuelto de nuevo a trabajar sobre la figura del intérprete, un personaje fundamental en el contacto entre los españoles y el mundo indígena y una figura también importante hasta hoy en muchas comunidades. El intérprete va a ser una figura importante como transmisor del mundo indígena y también para dar a conocer en ese mundo indígena la nueva cultura que llevan los españoles. Es una figura compleja, cuya utilidad y cuya intención aparecen con frecuencia descritas en las crónicas. El intérprete es, como se ha dicho habitualmente, un eje en la aculturación entre el mundo español y el mundo indígena. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. En efecto, el intérprete es una figura esencial en el proceso de conquista y población de América. Desde el primer contacto con la realidad americana hay presencia de lenguas totalmente distintas al español o a cualquiera de las lenguas conocidas en el viejo mundo. Colón, hombre precavido, llevaba intérpretes en lenguas orientales que no le sirvieron en absoluto en ese primer contacto en el Caribe. La presencia o carencia del intérprete podía ser decisiva para una expedición, pero desde el primer momento se va a entrar en contacto con indios guías, es decir, indígenas que pueden informar sobre el mundo americano, sobre la localidad, sobre las rutas, sobre los itinerarios, las provisiones, aquello que va siendo necesaria para el conquistador. Si te suena a algo antiguo, histórico, esta figura del intérprete, te puedes llevar la sorpresa de que hoy sigue siendo un elemento esencial en muchas comunidades americanas. Vamos a repasar los tipos de intérprete que se pueden encontrar dentro de este primer momento histórico de contacto entre el mundo occidental y América. En primer lugar, y como procedimiento de urgencia, cuando no se conocen las lenguas, pues se utilizan los gestos. Los gestos pueden llevar a cierto entendimiento, pero también pueden provocar muchísimos errores. Y ya es famoso el caso de el propio Colón, que mirando a la orilla pregunta a los indígenas por el nombre de la isla, y los indígenas que están viendo sus casas, sus chozas, los lugares donde viven, le contestan Bohío. Y Colón, muy contento, habla de la isla de Bohío, cuando en realidad es el nombre de esas viviendas. Desde ese primer momento, lo gestual, la conversación básica a través de gestos e indicaciones puede ser profundamente insatisfactoria y sobre todo en un tipo de conquista y de población como la que tenía prevista la corona española. Los planteamientos de la corona española sobre América son totalmente distintos a los de Portugal y hay una intención de poblar y de aclimatarse en ese nuevo territorio. Las Indias, las llamadas Indias occidentales, son provincias de la corona española, no son colonias, y en ese primer momento se trata sobre todo de comprender qué productos hay para realizar comercio, o qué productos hay de utilidad comercial y sobre todo qué posibilidades hay para explotar la tierra, para vivir allí, para crear una sociedad a imagen y semejanza de la peninsular. En todas partes hubo españoles que se incorporaron a la vida indígena y que aprendieron la lengua de los indios. Son en algunos casos individuos que han quedado perdidos a causa de naufragios o también que habían huido conscientemente por causas personales. Son, por ejemplo, casos como lo del aragonés Miguel Díaz, que había matado a un español y se acogió a una tribu, o Cristóbal Rodríguez, un marinero que vivió entre los indios para aprender taíno.
Parte de los españoles eran náufragos o cautivos tomados por los indios y en algún momento, transcurrido un tiempo de cautiverio, cuando los españoles llegaban a ese territorio, en muchos casos prácticamente habían olvidado el español y solo podían expresarse en lengua indígena. El padre Las Casas cuenta la historia de dos cautivos y un soldado español que cuando los rescataron apenas sabían hablar español. Dice el padre Las Casas, hacían con la boca y con las manos todos los meneos que los indios acostumbraban, con lo cual causaban no poca risa a los españoles. Efectivamente, algunos españoles llegaron a asimilarse al mundo indígena. Este es el caso del grumete Francisco del Puerto, único superviviente de la Armada de Solís, o Gonzalo Guerrero, que no quiere regresar con los españoles porque tiene horadadas las orejas, mujer e hijos, y está muy feliz y decide no presentarse. Lo contrario hará su compañero Jerónimo de Aguilar, quien cumpliría un papel esencial en el avance de la conquista. Jerónimo de Aguilar será el que preste voz a Cortés cuando más adelante, adentrándose en el territorio maya y territorio mexicano, se conozca o se entre en contacto con quien será doña Marina, la Malinche. Cortés tendrá una excelente cadena de conversación. Cortés habla en español a Jerónimo de Aguilar, que traduce a maya a doña Marina, y Marina traduce a náhuatl a Moctezuma, y así hacia atrás. Con frecuencia fue necesario el uso de varios intérpretes, como en esta cadena de conversación entre Cortés y Moctezuma, gracias a Jerónimo de Aguilar y a la Malinche. 2 intérpretes y 3 idiomas que marcaron decisivamente el destino de la expedición de Cortés. La figura del intérprete es necesaria en ambos sentidos, es decir, también desde el mundo indígena fue necesario acudir a indios o a españoles, a comerciantes, etc., a los religiosos fundamentalmente, que pudieran interpretar el mundo español para los indígenas. Porque, como decía el padre Las Casas, tan bárbaros como ellos nos son, somos nosotros a ellos. En el primer contacto con América hay un cierto grado de incomprensión, de incomunicación. Desespera un poquito el creciente número de lenguas. Conforme se va avanzando en el territorio, se van conociendo lenguas y además lenguas distintas. No sirve de nada aprender una para comprender otra, ¿no? Y el desaliento muchas veces hace que los religiosos, que estaban bastante volcados en la tarea de acercamiento al indio, pues los religiosos mismos se desesperan, ¿no? Y deciden acudir al intérprete. Por otra parte, hay también un cierto desconcierto en la perspectiva, porque realmente ni las culturas ni los planteamientos vitales son en muchos casos comparables. Y todo esto a un ritmo vertiginoso. Si pensamos en los estándares del siglo XVI, el contacto se producía con muchísima rapidez y la frontera iba avanzando de manera bastante rápida. Por lo tanto, hay muchos problemas a los que se tiene que enfrentar una expedición de conquista, pero uno de los principales fue el tema de la comunicación. Cuando no hay intérprete, las cosas se complican, incluso la consecución de elementos fundamentales o esenciales para una dieta, como puede ser la sal. Tenemos testimonios en las relaciones geográficas y en crónicas de cómo muchas veces avanzar en un territorio con o sin intérprete puede cambiar el rumbo, el futuro, el éxito de una expedición. Este intérprete es conocido con distintos nombres. La figura del intérprete en las crónicas y en los textos aparece como trujamán, faraute, lengua, lenguaraz e intérprete. Sobre todo el término lengua es el que vamos a encontrar como más comúnmente referido al intérprete. Trujamán o faraute son términos propios del proceso de reconquista de la península ibérica.
Si el intérprete es el eje de la aculturación, es decir, va a ser ese vehículo de transmisión entre dos culturas, entre dos mundos, el indígena que corresponda, ¿no?, en cada ocasión o en cada contacto, en cada avance del proceso de conquista, y por otra parte el mundo europeo, el mundo que lleva el conquistador. También va a ser un elemento fundamental dentro del proceso de organización de la sociedad americana. La emigración continua a América y la organización de ciudades y de todo lo que va a ser la vida criolla hace que el intérprete sea cada vez más necesario, sobre todo cuando los indígenas quieren acudir a los procedimientos, a las leyes o a la administración de justicia del conquistador. En esos casos no siempre se cuenta con un conocimiento del castellano como para expresarse, y ya la corona lo tenía previsto. Las leyes de India tienen previsto que en cada audiencia existan intérpretes que puedan servir para la administración de justicia y ayudar a los indígenas, y también que el propio interesado pueda llevar un intérprete de su confianza para comprobar que es bien traducido y para comprobar que se traducen bien sus palabras y se le traduce bien lo que dice el español. Pese al proceso de castellanización, que es fundamentalmente urbano durante la época de pertenencia de los territorios americanos a la corona española, lo cierto es que no hay una gran extensión del español como lengua general por el continente. En 1769, el arzobispo de México, Lorenzana, recuerda que aún son necesarios los intérpretes en el Virreinato de México. Y también se cuestiona la calidad del español como intérprete. En algunos testimonios, como el de Juan de Betanzos en la Suma y Relación de los Incas, en el prólogo el propio Betanzos critica el papel que están desempeñando los españoles como intérprete y sobre todo su falta de capacidad, puesto que no conocen el mundo indígena, no conocen su cultura, sus costumbres, y por lo tanto no tienen esa habilidad para la traducción precisa. Dice así Juan de Betanzos: cuán diferentemente los conquistadores hablan de ello, y muy lejos de los que los indios usaron, y esto creo yo ser porque entonces no tanto se empleaban los españoles en sabello, cuanto en sujetar la tierra y adquirir, y también porque nuevos en el trato con los indios no sabían inquirillo y preguntallo, faltándoles la inteligencia de la lengua, y los indios, recelándose, no sabrían dar entera relación. El texto de Betanzos pone el acento no solo en la capacidad lingüística para traducir, sino también en la comprensión del mundo indígena, porque en efecto el intérprete no solo traduce una lengua, traduce un mundo, un universo cultural, unas costumbres, unas creencias, y para ello era necesario comprender ese mundo. Por eso los religiosos sí que serán muy buenos traductores. Dentro de lo posible se va a contar para actividades delicadas con un traductor docto, con un traductor formado. En otros casos será el intérprete cotidiano el que ayude a una transacción comercial o a algún tipo de actividad cotidiana de menor importancia. Normalmente se hace una traducción consecutiva y en muchos casos se va a cuidar la calidad del intérprete, sobre todo para actividades que conlleven, por ejemplo, una cuestión jurídica, ¿no?, o una cuestión de herencias, etc. El intérprete es, sin embargo, si atendemos a toda la documentación que tenemos sobre América, es un individuo bastante invisible. En muchos casos no sabemos quién ha actuado de intérprete en un acto jurídico o en un testimonio oral, etc. No tenemos el dato de quién es, y en muchos casos ni siquiera sabemos exactamente su origen. Aun cuando tengamos su nombre, no tenemos datos sobre si es indígena, mestizo, etc. Y todo ello pese a que el intérprete es el verdadero notario de una reunión o de un encuentro, que su información se va a incluir en crónicas y en documentos que pueden tener una cierta relevancia o que son remitidos a la corona, documentos que en definitiva van a ser citados como fuentes. Tiene también un papel muy importante para la lingüística misionera
y forman parte de todos los actos jurídicos de la documentación cotidiana, como el testamento, ¿no? De la documentación cotidiana me refiero no porque se haga testamento todos los días, sino porque forma parte de los actos jurídicos que todo individuo hace alguna vez en su vida. El modelo de testamento, por ejemplo, se va a llevar desde la costumbre española de testar y el formato de documento al mundo indígena. Por ejemplo, Alonso de Molina va a traducir el esquema básico de un testamento al náhuatl para que así sea empleado por los indígenas. Con el tiempo, la figura del intérprete llegará a adquirir un cierto rango de prestigio dentro de la sociedad criolla. De hecho, sabemos en algunos casos que hubo familia de intérpretes. Fernando de Alba Itljochil es un cronista, intérprete del juzgado de indios en torno a 1640 y desciende a su vez de una estirpe de cronistas que habían prestado sus servicios también en juzgados y en actos oficiales de la vida cotidiana en México. Con el tiempo no solo cambió el estatus y la consideración social del intérprete, sino también su competencia, su formación, su nivel de conocimientos. En el siglo XVII y XVIII tenemos intérpretes muy cultos que pueden dominar perfectamente las lenguas indígenas, una o varias, y el español e incluso latín. Y también va a haber un cambio en el ordenamiento. La corona va a establecer un intérprete jurado para que preste sus servicios en los organismos oficiales. De esta manera se regulariza ya el oficio y se crea una serie de medidas preventivas para garantizar la honestidad y la fiabilidad del intérprete. Y así básicamente a partir de las leyes de India continúa la labor del intérprete hasta hoy en muchos países de la amplia y querida Hispanoamérica. El derecho a tener intérprete, por ejemplo, está recogido en muchas constituciones. La Constitución de 1983 de Perú sostiene en el artículo 2, inciso 19, párrafo segundo, que todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. De esta manera se garantiza la expresión en la lengua materna. Y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas establece que el objetivo de la serie ¿Qué lengua hablas?, impulsada por esta Comisión Nacional, es identificar la lengua de un indígena mexicano que no habla español para apoyarlo, y cito textualmente, cuando requiera de un intérprete en situaciones especiales como estar perdido, enfermo o detenido por alguna autoridad. La figura del intérprete es hoy necesaria todavía en América y con este reconocimiento muchas disposiciones legales, muchos textos constitucionales o muchos textos del gobierno civil atienden a esta necesidad. Y aún más, cuando en muchos casos no hay intérprete y no se sabe decir, nadie conoce la lengua de un indígena, hay también medios que se han arbitrado para detectar la lengua originaria que hable ese individuo y tratar de proporcionarle la ayuda necesaria. Pongo un ejemplo. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en México emitió en el año 2003 el siguiente acuerdo. Cuando se desconozca, cito textualmente, su lengua indígena, en un ambiente de amabilidad le reproducirán un material auditivo a fin de identificar la lengua indígena. Una vez identificada, se solicitarán los servicios de identificación y traducción a la Organización de Traductores e Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas. De esta manera, detectando la lengua, se puede proporcionar la ayuda necesaria y conveniente para la expresión en lengua materna, sobre todo cuando en casos extremos no tienen ninguna posibilidad de expresarse en una segunda lengua, sea esta el español o sea otra lengua indígena. De todas maneras, este tema del intérprete siempre me da mucho que pensar, porque evidentemente uno tiene derecho a expresarse en su propia lengua, eso es un derecho reconocido internacionalmente y desde luego no lo pongo en cuestión, pero no dejo de plantearme cuántos problemas o dificultades hay
cuando es necesario acudir a un intérprete. Es decir, en sociedades o en países donde hay una lengua general que no coincide con la lengua materna de un individuo, creo que podría ser muy conveniente que ese individuo pueda expresarse al menos un poco en esa lengua general. No tener una actitud, no sé cómo decir, especialmente de rechazo hacia la lengua que generalmente se habla. Es necesario conocer la lengua general del país en la que uno vive, y esto lo digo pensando en escenarios muy distintos. Es decir, si eres hispano en los Estados Unidos, pues debes conocer el inglés. Si eres hablante de una lengua indígena en un territorio de Hispanoamérica, deberás conocer algo de español, etc. Pienso que no es algo que uno tenga que entender como una obligación horrible, ¿no? O como una imposición, sino más bien como una ventaja social, cultural, que no crea conflictos con la identidad propia. Es decir, que no debe plantear un problema de lealtad lingüística hacia la lengua originaria. Por supuesto, nuestra lengua materna siempre será la mejor, la favorita, la que más queremos, con la que más a gusto nos sentimos, sobre todo para expresar sentimientos, nuestros amores, nuestras creencias, etcétera, ¿no? Pero evidentemente, si nos insertamos en una sociedad, si estamos viviendo en una sociedad o si tenemos que relacionarnos con personas que hablan otros idiomas, la pluralidad de lenguas no debe ser una desventaja, sino algo positivo. Este tema me da mucho que pensar. Es un tema que me gusta, me apasiona y que creo que tiene una implicación humana enorme. Así que me encantará conocer tu opinión. ¿Qué opinas sobre los intérpretes, el aprendizaje de otras lenguas, la convivencia de lenguas, las políticas lingüísticas, etcétera? Espero tus comentarios y sugerencias. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en este nuevo episodio del podcast El Español de América. Nos vemos en uno próximo y hasta entonces ya sabes que puedes contactar conmigo a través de Twitter, Español América, o a través de la web evabravogarcia.com. Un saludo y hasta pronto.